Santiago del Solar es productor agropecuario, miembro de CREA, y con él queríamos conversar sobre, bueno, básicamente todo lo que está pasando en el mercado granario, pero también a partir de nuevas resoluciones de la AFIP y nuevas disposiciones, naturalmente, de gobierno que se han conocido en las últimas horas. Santiago, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. Gusto, Paulino, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, en principio, el acuerdo de las cerealeras para digamos, de las exportadoras para liquidar casi 6.000 millones de dólares a cambio de aumentar los cupos de exportación en trigo, maíz y harina. ¿Es razonable en principio o es casi un acuerdo obligado por las circunstancias? Hay muchos temas para analizar en ese acuerdo, ¿no? Por un lado, que se sigue continuando con los cupos de exportación, porque lo que se pidió es que se abran cupos para exportar trigo, cupos para exportar maíz. Con lo cual, mientras continúen esos cupos, las quitas a los productores, la diferencia de precio entre el precio que recibe el productor y el que compra el exportador o compra el molinero, son muy importantes. Cuestión de mirar solamente los datos que publica el Ministerio de Agricultura. Hoy publica que el precio que debería recibir el productor, condición cámara, del trigo estaría arriba de 1.600 pesos la tonelada y hoy el productor está recibiendo 1.200 pesos. ¿Por qué pasa eso? Justamente por esos cupos. Los cupos son exiguos, sobra trigo, sobra maíz y de esa manera tanto los exportadores como los molineros pueden hacerse de mercadería muchísimo más barata que la que tendrían si es que hubiera una competencia. O sea que ese sería un tema para analizar. Y el otro es el adelanto de las divisas de la soja que los productores estamos vendiendo. Es un ritmo normal de ventas que estamos teniendo los productores. Quedan un poquitito más de 15 millones de toneladas, casi 16 millones de toneladas sobre una cosecha de 53 millones, o sea, se vendió más del 70% de la cosecha y se sigue vendiendo. Que le adelanten los exportadores dinero en función de un bono es un arreglo entre privados y el gobierno, ¿no? No compete para nada a los productores. Ahora, Santiago, por lo que describe, entonces lo que hay es una política con los cupos, en particular, volviendo al tema anterior, básicamente beneficiosa para los grandes y muy perjudicial para el pequeño productor, porque en la existencia del cupo está el aprovechamiento del exportador respecto a comprar más barato, a cambio de decir no tengo cupo, veo qué hago con el trigo. Claro, esto viene desde 2008, no es nuevo, el tema de los cupos de trigo y maíz, viene hace bastante tiempo, y lo que genera es eso, es sobreoferta artificial. ¿Qué quiere decir? Si hay 10 millones de toneladas de trigo producidas y el consumo interno son 5 millones, el gobierno decide abrir, por ejemplo, 3 millones. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad de compra es de 8 millones cuando hay una oferta de 10 millones. Entonces, el que vende está nerviosísimo, diciendo quiero vender lo antes posible porque sé que mi trigo por ahí no va a tener lugar donde venderse, entonces estoy dispuesto a hacer una quita por mi precio. Y el que compra sabe que están las cartas marcadas, que sabe que va a poder comprar barato, aprovecharse de la situación y hacer una gran diferencia. Y esa diferencia se puede ver en el mercado, pero muy clara viendo la página web del Minagri, donde muestra el FAS teórico versus lo que se paga. Mismo en el mercado futuro, estamos viendo el trigo en la Bolsa de Comercio de Rosario, cotiza que la capacidad de pago para enero, que es la cosecha que viene ya ahora, la cosecha próxima de trigo, la capacidad de pago sería $170, y en el mercado futuro, se pagan 140. O sea, esa diferencia la pierde el productor, la pierde toda la cadena de valor, porque la pierde el cosechero, el que sembró el trigo, los que venden semilla, el transportista, en fin, todo eso es dinero que sale del interior del país y queda en el sector comercial. Y ya tiene muchos años esto, no es nuevo. Santiago, respecto a la próxima cosecha de soja, ¿imagina más hectáreas sembradas, como algún pronóstico hay en la materia, y por lo tanto una mejor cosecha, o es bastante escéptico al respecto? Lo que estamos viendo es que sembrar soja, un informe que sacó CREA, prácticamente es rentable en muy poquitos distritos de la Argentina. Y hay algunas zonas particularmente mucho más castigadas, como son las provincias del norte argentino, que va a haber zonas donde no se va a sembrar. No sabemos la magnitud todavía, pero hay sectores donde sembrar es seguro perder mucha plata. En algunas otras zonas, la zona central, la zona núcleo,
uno dice, bueno, voy a sembrar y si obtengo un rinde por encima del promedio, si las cosas cambian, puedo llegar a tener una utilidad. Pero hay zonas donde sabés efectivamente que si sembrás perdés plata. Entonces ahí por supuesto que se va a reducir el área. No sabemos todavía cuantificar cuánto, porque también depende de condiciones climáticas, cuánto llueva, cuánto no llueva, pero en general es muy difícil que aumente el área de soja, sino más vale la probabilidad que se estanque o al revés, que se siembre un poco menos. Respecto a las nuevas normativas de la AFIP que precisan más información a los productores en términos de los que están dentro del comercio de granos y demás, ¿crees que es una información valedera o estás en la lógica de aquellos que dicen cuidado porque aquí están demandando información adicional para complejizar quizás el nivel de ventas a futuro de los mismos productores? Hoy de por sí es complejísimo. Para cargar un camión de soja, de maíz o de trigo hay que entrar en la AFIP, en la página web, tener un código, pedir permiso, autorización, hacer declaraciones permanentes de stocks. O sea, hoy está mucho más controlado el mercado de granos que, digamos, nunca hemos visto una situación así. Mientras sea ágil eso y evite la evasión, está bien. El tema es cuando ya por demás se piden cuestiones, hay productores que no tienen ni señal donde están cargando el cereal, entonces le dicen, sí, esto se hace en la web, pero no todo el mundo tiene señal en el interior del país. Entonces, cuando se complejiza mucho, son sobrecostos que se generan, que en realidad en muchos casos no aportan nada. Sí, por supuesto, todo lo que sea controlar la evasión está perfecto, y eso estamos todos a favor. Nadie está a favor de que se vada en el mercado de granos ni ninguna otra actividad de la economía. Eso, digamos, eso sí está mal. Pero cuando se abusa, cuando se pide por demás y se hace demasiado complejo y a veces poco práctico para la infraestructura que hay en el interior del país, la verdad que las cosas se complican. Y en particular el nuevo formulario de la AFIP, ¿tiene algún atisbo de razonabilidad o es algo que complica más que ayuda? La verdad que no lo he visto este último formulario, no sé de qué se trata, sinceramente. Santiago, respecto a las consideraciones ya más globales, en las exportaciones de carne, el dato que creo haber observado en el día de ayer marcaba que Argentina dejó de exportar el 10% o aportar al 10% de la carne a nivel planetario, de las exportaciones, y que está hoy exportando en torno al 2%, que Paraguay está exportando más que Argentina en términos de carne, y que Brasil y la India son los principales exportadores de carne hoy en el mundo en torno al 20%. Ese peso relativo que Argentina ha perdido en carnes está claramente vinculado a la falta de stock y está claramente vinculado a la menor nivel o el menor nivel de cabezas de ganado vacuno acá en el plano doméstico, ¿no? Por supuesto, y eso no se dio por sí solo, porque Argentina en el 96 exportaba el 57% de la carne que exportaba el Mercosur, o sea, líder número uno indiscutido por encima de los países que nombraste, Paraguay, Uruguay, Brasil. Éramos, como siempre, emblemáticos con un producto de mayor calidad y encima más volumen. Las restricciones a las exportaciones, el hecho que cuando se cerraba el mercado y se sigue cerrando y cuotificando el mercado, cuestión similar a lo que hablamos recién con el mercado de cereales, lo que está haciendo es una liquidación muy importante de Hacienda, con lo cual pérdida de empleo, principalmente en el interior del país, la industria frigorífica, todo lo que es la actividad de carne requiere muchísima inversión, especialmente en el interior, en pastura, desarrollo de nuevas zonas, instalaciones de feedlot, y todo eso se ha perdido y hemos obsequiado, entre comillas, todos esos mercados a el Mercosur, que principalmente ha capturado todos los mercados que dejamos vacíos. Y eso hemos perdido capacidad de generar divisas, que hoy faltan divisas, cuando Argentina tiene un producto emblemático como es la carne. La carne argentina todavía en el mundo se la sigue recordando como una de las mejores del mundo. Lo que pasa es que al no jugar el partido, y lo está jugando Uruguay, Paraguay y Brasil, están ocupando una nueva generación en otros países del mundo que está conociendo la carne de otros países y no está conociendo la carne argentina, con lo cual esa pérdida de mercados no es algo puntual, sino que es algo que puede tener consecuencias que van mucho más allá de lo actual. Entonces ahí nos preocupa muchísimo, porque en realidad la solución es bastante sencilla, es permitir exportar, permitir trabajar, en definitiva, permitir producir, y Argentina volver a conquistar esos mercados trayendo divisas y oportunidades de empleo, principalmente en el interior del país.
Del Solar, lo último. Respecto a la cuestión de las maquinarias agrícolas, en algún momento hubo una especie de boom donde finalmente el empresario muchas veces se terminaba cobijando en la renovación de stock y de equipamiento, digamos. Eso mermó ostensiblemente en los últimos 2 años y hubo casi una especie de parálisis. ¿Hoy en qué momento está el sector agropecuario? ¿En qué momento está la inversión en maquinaria agrícola y demás, que había sido uno de los puntales también en materia de reconversión industrial? El productor agropecuario por naturaleza es un inversor serial. Las utilidades las gasta y el 77% de lo que gasta lo gasta en la localidad más cercana. Es un estudio que hicimos en CREA. Y por supuesto, cuando no hay utilidades, no hay inversión, eso está claro. Hemos tenido un boom, porque es cierto, cuando el productor agropecuario, los números le dan bien, se vuelca enseguida tecnología, mayor inversión en maquinaria, galpones, construcción, en fin, hay todo un boom de inversión inmediato porque el productor no es un inversor sofisticado que va a comprar bonos o va a comprar algún tipo de activo financiero, sino que se vuelca directamente a la economía real. Cuando se hace parálisis, ese parate porque el productor no tiene financiamiento, que hoy estamos totalmente desfinanciados, al revés, debiendo plata en los bancos, eso se nota en el interior del país. Y la industria metalmecánica inmediatamente recibe ese impacto y lamentablemente cuando hay un problema de caída de precios y combinada con una presión tributaria récord, porque en definitiva hoy el precio de la soja no es malo, $380 a nivel internacional es un buen precio, pero con esta presión impositiva el productor no puede volcar resultados, porque no los tiene, a la inversión en las localidades más cercanas como lo vino haciendo en los últimos años. ¿Y en la cadena de pagos se está sintiendo eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el gran impacto se nota en mayo, abril, mayo de la campaña que viene, el próximo abril y mayo, que es cuando realmente vencen todos los vencimientos de los productores, el pago de semilla, pago de agroquímicos, en fin, todo lo que se financió. Llegamos a una cuenta sencilla, la soja en pesos en mayo de 2014, o sea, este último mayo, valía 2.500 pesos. Si proyectamos el precio de la soja con el dólar futuro que cotiza en el ROFEX, la soja vale 2.400 pesos a futuro. O sea, 100 pesos menos que este mayo. O sea, en un año la soja va a valer menos en pesos. Y en el medio, una inflación del 40%. Y en el medio, tasas de interés altísimas que están entre el 30 y el 40 y pico por ciento. Entonces, en definitiva, la capacidad del pago del productor va a estar mermada y ahí realmente estamos muy preocupados para cuando suceda ese momento en el año próximo, cuando de alguna manera haya que blanquear la situación, venza todos los compromisos y el productor tenga que pagar con una soja que vale 2.500 pesos, 2.400 pesos. O sea, o la soja va por arriba de 3.000 pesos con un aumento muy fuerte del precio internacional hasta 450, 500 dólares por lo menos, o finalmente el gobierno tendrá que mermar la presión tributaria, de lo contrario, la cesación de la cadena de pagos en algunos sectores va a estar a la vuelta de la esquina. Así es la cosa, porque el precio internacional bajó, pero sigue siendo muy bueno. Ese precio que captura el productor uruguayo, el paraguayo, el brasileño, y el chacarero argentino, el chacarero de Amsterdam, el chacarero de Rojas, el de Río Cuarto, pudiera capturar ese precio, la situación del interior del país irá completamente distinta. Santiago del Solar, como siempre, el gusto de escucharlo. Hasta la próxima y gracias por este ratito. Muchísimas gracias. Ahí estaba el productor agropecuario, miembro de CREA, con estadísticas, con cifras, con datos muy elocuentes sobre una realidad del sector que efectivamente es bien compleja. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.